Hola, soy el profesor Gorka Palacio de la Universidad del País Vasco y vamos a hablar en este primer vídeo de un libro excepcional, un gran bestseller en Alemania, que lo protagoniza una de las políticas más importantes que ha tenido Alemania en estos últimos años, una intelectual que se llama Sarah Wagenknecht. Ya tenéis en castellano traducido el libro Los engreídos que tenéis aquí, un libro de unos 20 euros más o menos que podéis encontrar en cualquier librería. Está traducido por Carlos García y estoy seguro que en todo el campo hispano, incluso hispanoamericano, va a tener un éxito muy grande, porque es un libro rompedor, fácil de leer, que nos hará pensar mucho lo que es la política actual y concretando sobre todo en lo que está pasando en Alemania, que al fin y al cabo está pasando también en otros países del occidente de Eurasia, ¿no? Bien, antes de hablar de este libro, que iremos en diferentes vídeos viéndolo y comentándolo, vamos a decir quién es Sarah Wagenknecht. Como os he dicho, es una política intelectual teutona, nacida en Jena, en la Alemania oriental. Nació en 1969, el 16 de julio, y se casó con Oscar Lafontaine el año 2014, con el famoso político socialista que llegó a ser ministro dentro de la socialdemocracia alemana y que tiene además 26 años, es mayor que Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht es de familia de madre alemana, pero el padre es iraní. El padre se marchó, les dejó cuando ella tenía solamente 3 años y por lo tanto pues ha estado siempre con la familia materna. Desde Jena se pasaron a vivir a Berlín y ahí estudió, sobre todo en la Universidad de Humboldt y en la de Friedrich Schiller también. Hizo las carreras de literatura contemporánea y filosofía. Posteriormente siguió estudiando filosofía en la Universidad Holandesa de Groningen y ya en 1996 presentó su tesis, precisamente una tesis sobre la influencia de Hegel en el joven Karl Marx. Como veis, por lo tanto, es una persona que tiene un background marxista muy importante. Esa tesis se publicó en libro un año después, en 1997, y posteriormente pues bueno, ya saltó, bueno, ya estaba en política, sumergida en el partido del socialismo democrático, el PDS, eso entre 1991 y 1995. Dentro del PDS también estuvo en la plataforma comunista de ese partido, estuvo como miembro de la dirección. Desde el 2007 exactamente formó parte de Die Linke, como sabemos, partido en el que Oscar Lafontaine ha tenido un peso muy importante porque fue uno de sus creadores precisamente y por lo tanto ha sido miembro también del Parlamento Europeo por Die Linke desde los años, el 2004 hasta el 2009. En octubre del año 2023 funda la Alianza Sarah Wagenknecht, BSV, el famoso partido que en tan solo un año ha conseguido esos tan buenos resultados en varios lands o territorios de la Alemania oriental, y que en las próximas elecciones, que van a ser el 23 de febrero del 2025, pues se supone que también va a seguir cosechando un buen resultado. Si tengo que hacer un resumen muy corto de lo que significa BSV, podemos decir que es
la izquierda no woke, la izquierda tradicional que rompe con Die Linke, un partido al que considera izquierda neoliberal, izquierda como modo de vida, una cosa que en España lo hemos visto con partidos como Sumar, como Podemos, que precisamente han hecho de lo woke el modo de vida, ¿no? Y ahí tenemos a muchos políticos que poco a poco pues han ido saliendo de la política precisamente porque ya no han suscitado la confianza que al principio podían suscitar, y me refiero pues desde Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, etcétera. Ya para terminar, y como modo de ver una encuesta para esas elecciones que nos vienen dentro de muy poco, el 23 de febrero, pues digamos que en estos momentos, antes os quería enseñar también la biografía de Sarah Wagener, la podéis buscar en Wikipedia. A mí no me gusta lo que aparece en Wikipedia, quizás en buscar biografías podéis encontrar una biografía un poquitín mejor a mi modo de ver, y os quería enseñar también, os lo voy a poner aquí, las últimas estadísticas que le dan a BSV. Aquí lo tenéis, son estadísticas de este mes de diciembre del 2024. Como veis, las diferentes encuestas dan un 8% a BSV. Parece que todas las estadísticas, todas las encuestas dan ganador a la Unión Demócrata Cristiana con un 31-32% más o menos. El Partido Socialdemócrata puede obtener un 16%, los Verdes un 12% más o menos, los liberales bajan a un 5% y Die Linke también a un 3%. Las grandes subidas las tienen AfD, como hemos visto en las últimas elecciones en los diferentes lands. Tenéis a AfD, el partido de derecha, no belicista, y a BSV, AfD con un 20% más o menos, y BSV parece que casi todas le dan un 8%, pero eso de todas formas falta todavía tiempo y veremos los resultados finales. Como podéis ver, por lo tanto, es un partido nuevo, moderno, y que si queréis realmente saber más sobre la ideología, sobre las ideas, sobre el compromiso en favor del civismo y de la cohesión social que tiene Sarah Wagener, tenéis que leer Los Engreídos. Un excelente libro que os va a gustar y que retrata muy bien a esos partidos que hoy en día en la Unión Europea son belicistas. Y recordemos que de los que se presentan ahora en Alemania hay dos partidos que no son belicistas, que son AfD y BSV, uno es de izquierdas y otro es de derechas, y todos los demás, pues ya veis que en las guerras que se están produciendo en el mundo están con el imperialismo, ¿no? Están precisamente con la ideología woke, que se llama, y si queréis saber más de eso, pues os invitamos a ver los vídeos que vamos a hacer precisamente sobre Sarah Wagener, sobre esta política intelectual alemana, que seguro os va a encantar. Gracias por vuestra atención y hasta un nuevo vídeo. Pasad un feliz año, fin de año 2024, y que sea próspero el próximo año 2025. Gracias por vuestra atención.